Hola huerdos y huerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Lo primero de todo, pues pediros disculpas por ese largo periodo de descanso que me he pegado desde este verano. La verdad es que me abrí cuando retomé el canal, pues me puse muy on fire, pero bueno, luego ya pues entre el calor, las pocas ganas y no sé, que el tiempo es finito, que uno tiene pues su curro, su familia, sus aficiones y también pues eso de preparar los programas, ¿no? Porque aquí, bueno, pues uno no nace sabido, sino que bueno, pues se dedica a leer, a informarse y a intentar transmitirlo a vosotros que estáis al otro lado de la pantalla para que paséis un buen rato, un rato agradable en el que yo os pueda contar alguna curiosidad, anécdota, detalle que desconocierais. El caso es que bueno, voy a intentar sacar vídeos más regularmente si los queréis así, porque también podemos hacer otro tipo de vídeos. Si os apetece, pues podemos hacer, no sé, el unboxing de un bocata de chorizo y bueno, si os apetece también, pues ponedlo aquí en la caja de comentarios y lo vamos hablando. Pero hoy vamos a hablar pues de una de esas películas que marcó pues a una generación, ¿no? Una generación en la que yo me incluyo, una generación ya, pues ya estamos un poco viejuners, ¿no? Una película que, bueno, pues que no solo nos marcó, sino que es como atemporal, ¿no? Es una película que nunca pasará de moda y que justamente este año pues ha cumplido 35 añazos. La verdad es que a lo mejor no se ha conmemorado como debiera por la situación esta asqueroseta en la que vivimos con toda esta cosa del COVID. Pero este año se cumplían, concretamente este 3 de julio, se cumplían 35 años del estreno pues, de una de mis películas favoritas y seguramente una de vuestras películas favoritas también. Regreso al futuro de Robert Zemeckis. Así que empezamos. ¿Tienes eso conectado al coche? Observa. Martin, mira esto. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Regreso al futuro, como os digo, es una de esas películas que tenemos muchos fans en nuestro corazoncito y que, bueno, pues que tiene legiones de fans, incluso después de 35 años desde su estreno. Cierto es que, bueno, supongo que muchos de vosotros tenéis el corazón partido, ¿no? Entre, pues, doy por supuesto que para muchos de vosotros la tercera entrega nos gusta o nos gusta favorita, más que nada porque yo sí que me he encontrado en esa situación, sobre todo en diferentes épocas de mi vida, en la que me flipaba la primera, pero sobre todo me gustaba más la segunda. Ahora soy más de la primera y supongo que es a medida que uno se va haciendo más mayor, ve las cosas con otra perspectiva. Y esta es una película que, bueno, aunque mucha gente la mete en el saco esta de la ciencia ficción o cine de entretenimiento, cine de palomitas, es una película que la verdad es que habla de relaciones, ¿no? De relaciones generacionales, de relaciones entre padres e hijos, que es una cosa que la verdad es que le otorga ese aura de atemporalidad que no tienen las otras dos entregas, por ejemplo. El caso es que esta película, pues como todas las películas, tiene un origen, tiene pues un desarrollo, una producción y la verdad es que aunque ahora pues pensemos que es una película grandiosa, gigante, genial, todos los adjetivos que se nos ocurran positivos, es una película que costó mucho pues poder desarrollarla, poder rodarla y poder estrenarla. Empecemos por el principio, ¿no? Empecemos por la década de los 70, empecemos por el año 1971, en la que dos chavales se conocen en la Universidad del Sur de California, dos chavales que estudian cine,
dos tipos del medio oeste americano, concretamente uno de Chicago, el otro de San Luis, que, bueno, pues que hacen buenas migas y que deciden meterse los dos juntos de lleno, o al menos intentar eso de hacer películas. Estos dos tipos se llamaban Robert Zemeckis y Bob Gale, y tenían pues esa voluntad de querer hacer pelis, pero no pelis así como cualquier cosa, no empezar desde abajo, sino hacer películas grandes, películas a la antigua usanza, a imagen y semejanza de las grandes producciones de Hollywood de su época dorada de los estudios. Dos fulanos, dos estudiantes, dos advenedizos, dos tipos con, pues eso, con mucha ambición, pero bueno, pues nada, sin un centavo en los bolsillos, como se suele decir. El caso es que ambos tuvieron claro desde un principio que esto del cine, yo diría que en la vida en general, lo importante, tiene una importancia vital el tema de los contactos. Y entonces fue cuando pues, Robert Zemeckis, con su corto A Field of Honor, que es un cortometraje con el que había ganado ya varios premios a nivel local, premios pequeñitos de certámenes de cortos, pues fue con su corto bajo el brazo y se fue a los estudios de la Universal a enseñarle su trabajo a Steven Spielberg. Un Spielberg también que estaba comenzando y al que conocieron pues en una charla que hizo pues, el director de Tiburón una vez que fue a pasar su película Loca Evasión a la USC, a la Universidad del Sur de California. Allí pues se conocieron, hicieron también buenas migas y bueno, mantuvieron el contacto. Spielberg vio el corto de Zemeckis, pero no le pudo ofrecer nada, o sea, no tenía nada. Pensemos que es un Spielberg que estaba pues todavía en la fase de rodaje Tiburón, por esa zona, por esa época. Todavía no había despuntado, era pues eso, todavía la joven promesa de la Universal, pero no era el Spielberg consagrado que tenemos ahora. Pero sí que le dijo que le gustaba su trabajo, sí que le dijo que le molaba su rollo, su sentido del humor y que bueno, pues que mantuvieran el contacto, que no se alejase mucho, que siempre que tuviera algo nuevo pues se lo enseñase, y la verdad es que los dos se lo tomaron al pie de la letra, tanto Gale como Zemeckis. Cada vez que escribían algo pues iban a Spielberg, se lo enseñaban. Y así es como Spielberg les ayudó con sus dos primeras pelis, con Locos por ellos y con Frenos rotos, coches locos. Pero ya durante esa época, durante esa primera mitad de la década de los 70, Bob Gale ya le estaba dando vueltas a una película sobre viajes en el tiempo. Tanto Zemeckis como él querían hacer una peli de viajes en el tiempo en la que, teniendo a la vista pues esas exposiciones universales de principios de siglo, ¿no? En las que se mostraba un futuro futurista, valga la redundancia, pues ellos querían que la película pues fuera de un tipo que viaja al pasado y cuando vuelve al futuro pues se encuentra un presente pues de ese rollo, ¿no? de esa onda futurista. En aquel momento solo tenían un título, que era El profesor Brown visita el futuro, y bueno, pues ahí se quedó. No tenían más ideas hasta que, bueno, pues 5 años después, más o menos, durante la promo de Frenos rotos, Bob Gale pudo visitar a sus padres en San Luis y fue a su casa. El tipo pues se puso a curiosear en el desván familiar y encontró el anuario de instituto de su padre. Ahí descubrió que su padre había sido pues el delegado de clase o delegado estudiantil del consejo de estudiantes, una cosa así, y él, bueno, aparte de sorprenderse, pensó que el delegado de su clase, cuando él iba al instituto, pues era un gilipollas, le caía fatal, ¿no? Y en su cabecita empezó a germinar la idea de cómo se llevaría con su padre si los dos se hubiesen conocido a la misma edad o se hubiesen conocido en el instituto, llegando a la conclusión, por supuesto, de que para poder comprobarlo, para poder ver el resultado, debería viajar al pasado. Esta idea tan sencilla se la contó a Zemeckis y pues le confirmó ya directamente que eso era la idea, era lo que estaban buscando, ¿no? Aparte que querían hacer una película de viajes en el tiempo donde el público no debiera tener o no tuviera que tener conocimientos de historia muy amplios, que no tuvieran que conocer un determinado
acontecimiento histórico o un periodo histórico o lo que sea. Ellos querían una película de viajes en el tiempo donde en el prólogo de unos 10, 15, 20 minutos se diesen todas las claves, se contase todo lo necesario para el desarrollo posterior de la cinta. Todo ello, por supuesto, pues metido en una película de aventuras, con el tono cómico y el sentido del humor que les caracterizaba a ambos. De hecho, cuando antes he dicho aquello de que esta película, más que de ciencia ficción o de aventuras, que lo es, o que tiene un marco de ciencia ficción, va más, o al menos trata más sobre las relaciones, sobre todo las relaciones entre padres e hijos, relaciones generacionales, ¿no? Y es que, ¿cuántas veces alguno de vosotros, su padre o su madre, le ha recriminado algo y le ha dicho, es que yo cuando tenía tu edad las cosas eran más difíciles, o cuando yo tenía tu edad no podía hacer esto, o teníamos más respeto, o hacíamos esta cosa de tal manera, ¿no? Y tú pues le has dado vueltas a la cosa y a veces has pensado, ostras, me gustaría tener un agujerito para ver pues, si de verdad lo que me estás contando es de verdad, ¿no? A mí me ha pasado así, y como padre creo que estoy haciendo la otra cosa, la de padre. Y básicamente pues de eso trata Regreso al Futuro, ¿no? De un chico que viaja al pasado para conocer a sus padres. La primerísima opción para ofrecer este proyecto a un estudio fue Columbia. Más que nada porque con Columbia hicieron Unos rotos coches locos, producción ejecutiva de Steven Spielberg, que no se nos olvide. Entonces cogieron pues lo que tenían, cogieron la idea y se fueron al despacho de Frank Price, que si no lo conocéis o no sabéis quién es, pues es una de estas grandes figuras de la industria. Y si no conocéis a Frank Price, que sepáis simplemente que es el hombre que dio luz verde a películas como Tootsie, como Karate Kid, como Kramer contra Kramer, como Gandhi o como Cazafantasmas, una película que se estrenó justo un año antes y por la que nadie en un principio daba un duro. En este primer borrador de Regreso al Futuro ya veríamos un poco en conjunto, en global, la historia que todos conocemos, pero con ciertas variaciones que la hacen muy distinta. Aquí conoceríamos a Marty McFly, un buscavidas que se dedica a piratear cintas de vídeo en su apartamento, un apartamento que está por un cine abandonado y que, bueno, vive con su colega, el profesor Brown, al que le financia los experimentos y, bueno, también utiliza su dinero para alimentar al monete Shemp, mascota de este profesor Brown, que es el típico mono de estos que tocan los platillos. Brown está desarrollando un transformador capaz de convertir las radiaciones en energía y está en busca de un elemento químico capaz de que haga funcionar su experimento. Es por ello que para hacer funcionar su invento toma prestado plutonio de una planta nuclear en California. Así que mientras el gobierno sigue sus pasos, pues a Marty accidentalmente se le derrama una Coca-Cola sobre este transformador de energía y eso es lo que provoca el primer viaje en el tiempo. Y pese a la negativa de Brown, Marty tiene la intención de viajar a un pasado inmediato con el objeto de ganar dinero en apuestas deportivas. No sé si os suena de eso o algo. Y además, incluso tiene en mente viajar un poco más atrás, a los años 50, para inventar el rock and roll. Cabe señalar que la metodología de trabajo de CMX y de Gale era la de apuntar sus ideas en tarjetas para luego pues, ir valorándolas e incorporándolas a los distintos borradores. La idea de que Marty crease el rock and roll ya estaba desde el principio y esto era algo que ellos querían, que el personaje crease involuntariamente o no algo que se le diera bien en los 80, y de todos los elementos que intentaron combinar, pues uno era el rock and roll y el otro era montar en skate. Pero volvamos a la acción. Como os he comentado, tras los pasos del profesor Brown está el gobierno de los Estados Unidos, llegan al piso de Marty y este pues logra escapar con la máquina del tiempo, viajando concretamente al año 1952 y allí
pues como vimos finalmente, Marty se encontrará con el profesor Brown, por supuesto, y también conocerá a sus padres, provocando accidentalmente que su madre se enamore de él y que el destino de ambos cambie para siempre, con lo que Marty tendrá pues dos problemas, ¿no? Uno será hacer que sus padres se enamoren y el otro, por supuesto, volver al futuro. Aunque sí que es cierto que sentirá la tentación de quedarse en los 50 para inventar el rock and roll, hacerse rico y tener fama, dinero y ser una leyenda del medio. Sin embargo, se dará cuenta de que eso es inviable y tomará la decisión de intentar que sus padres se enamoren en el baile del instituto, aquí llamado Primavera, en París, y controlar la radiación de una explosión nuclear para poder volver al futuro con una máquina construida a partir de una nevera. Marty regresará al futuro en una nevera. ¿Os suena eso de algo? ¿Os suena de alguna franquicia que haya utilizado algo parecido? ¿Una nevera, una explosión nuclear? Pues aquí estaba. Y finalmente llegaría a su época, pero esta sería distinta. Este sería un futuro futurista, a imagen y semejanza de lo que os he comentado antes de las exposiciones universales. Allí le recibiría el profesor Brown en su coche volador y al no haber inventado Marty el rock and roll, pues nadie conocería ese estilo musical y todo el mundo bailaría el mambo. Y eso era Regreso al Futuro. Estaría interesante que, así como han hecho con los guiones, primeros borradores de algunas películas míticas como La Guerra de las Galaxias o como Alien 3, pues alguien coja este guión e hiciese un cómic. Yo la verdad es que pagaría por ello. Y la Columbia leyó el guión y ya pues sugirieron cambios. Uno de ellos es que el accidente no lo provocase Marty, sino Shemp, ahora un chimpancé, o que a la madre de Marty, que la conocía por casualidad en el anterior borrador, ahora pues la salve de una agresión sexual por parte de Biff, que es una especie de autoridad local corrupta. En el anterior borrador era el segurata de un club de country. En esta variación ya a Zemeckis y a Gale se les ocurre meter a los hermanos de Marty para introducir ese, yo creo que magnífico recurso narrativo que es el de la fotografía, en la que los tres van desapareciendo poco a poco. Un recurso genial para pues darle a entender al espectador que Marty pues tiene un tiempo, tiene un timing, tiene una presión, ¿no?, añadida. Además, estos hermanos servirían para que Marty se quejase pues de George McFly, ¿no? Aquí la dicotomía entre ambos sería que George McFly es un tipo muy conservador y pues Marty es un tío díscolo, es un buscavidas que se dedica pues a lo que os he comentado, a piratear vídeos. Aquí también Marty inventaría el rock and roll, pero ya de una forma más involuntaria, ya puesto que pues uno de sus anhelos, que no lo tenía en la anterior versión, es la de poder tocar en el baile del instituto. Y en el caso del skate, Marty protagonizará pues una espectacular persecución de la que pues podrá escapar de Biff al pasar por delante de un tren a toda velocidad. Cuando llevaron este guión a la Columbia, estos les dijeron lamentablemente que se bajaban del carro, que les parecía pues una película demasiado blanda, que no estaba en consonancia con lo que en ese momento se llevaba. Y es que en ese momento, si os paráis a pensar, a principios de los 80, 1981, 82, 83, si os fijáis en las comedias adolescentes de ese momento, ¿qué es lo que molaba? ¿Qué es lo que se llevaba? Pues las comedias un poco picantonas, ¿no? Tipo Porky's, o sea, películas de tetas. De hecho, les pareció tan floja en ese sentido que les recomendaron que fueran a Disney a ofrecerles el proyecto, que era más de ese tipo, más de cine familiar, de humor blanco, más inocente, a lo que, bueno, pues Zemeckis y Gale, antes de hacerlo, pues tocaron la puerta de otros estudios. Según Gale, tocaron la puerta de hasta 40 estudios que rechazaron Regreso al Futuro, la Universal, en 2 ocasiones, y se fueron a la Disney. Y allí en Disney, puritanos que son ellos, se escandalizaron al leer un guión en el que
un chico viaja al pasado pues para enrollarse con su madre. Y de esta forma, pues el único que creía en ellos, el único que se les ofreció hacer la película, pues fue su amigo Steven Spielberg, a lo que Gale y Zemeckis pues se negaron en rotundo. Las razones: Zemeckis y Gale empezaron a pensar que la gente les vería como esos amigos de la chiquipandi de Steven Spielberg, incapaces de hacer nada que no fuera pues relacionado con ayuda de este. Y además Spielberg ya le había ayudado con sus 2 primeras pelis, cuyos resultados pues no eran para tirar cohetes. Y para más INRI, el primer fracaso comercial de Steven Spielberg, en 1941, llevaba sus nombres en los créditos y no estaban muy alejados de la realidad, puesto que el resto de la industria veía a Gale y a Zemeckis como a 2 buenos chicos, con talento, con buenas ideas, pero que no acababan de despegar. De hecho, incluso a Robert Zemeckis, por esta misma razón, lo apartaron del proyecto Cocoon, que finalmente lo dirigiría Ron Howard, aunque ¿quién se acuerda de Cocoon? Así que decidieron apartar Regreso al Futuro hasta que Zemeckis lograse hacerse un nombre dentro de la industria de Hollywood, y esto pues no tardó mucho en llegar. Llegó de la mano del actor Michael Douglas. Douglas, pues flipado con el hype a tope después de ver las aventuras del arqueólogo más famoso del celuloide, pues decidió que quería pues una película, quería su propio Indiana Jones, y de ahí salió el proyecto de Tras el Corazón Verde. Y como era también fan de Frenos Rotos, le había encantado la película, le gustaba el sentido del humor, la sensibilidad de Zemeckis, le ofreció la dirección de la peli. Esta película, una película modesta de unos 10 millones de dólares, se convirtió en todo un taquillazo de 1984, recaudando la friolera de 80 millones. Buen negocio. Y de esta forma, con el éxito en su mano, las puertas de Hollywood se le abrieron de par en par a Zemeckis. Todo el mundo quería hacer Regreso al Futuro. Sin embargo, tanto Gale como Zemeckis pensaron que lo más justo sería ofrecerle el proyecto de Regreso al Futuro a la persona que había confiado en ellos desde el principio, es decir, a Steven Spielberg. Este aceptó sin dudarlo, puesto que ya el primer borrador lo habían leído en la Amblin Entertainment, su productora fundada junto a Frank Marshall, que sería director de la segunda unidad, y Kathy Kennedy. Habían leído el guión, les había entusiasmado, incluso antes de Tras el Corazón Verde, y Spielberg les comentó que sería cojonudo llevar la película a la Universal, ¿no? Ofrecérsela a quien fuera su mentor, al hombre que le dio su primera oportunidad, a un tipo llamado Sid Sheinberg. Sid Sheinberg, un tipo de la vieja escuela que apenas se solía meter en los proyectos del estudio, salvo que pues, su protegido, su Steven Spielberg de toda la vida, estuviera por ahí metido. Y eso justamente es algo que le dio más de un dolor de cabeza a Gale y a Zemeckis. Desconocedor de que la Universal, de que su estudio había rechazado hasta en 2 ocasiones el proyecto de estos chicos, Sheinberg se leyó el guión y una vez acabado comenzó a exigir cambios, no sugerir, a exigir, puesto que él era el hombre del dinero. Y con las sucesivas reescrituras de este guión que demandó este hombre, pues poco a poco la película fue tomando esa forma, fue pareciéndose más a lo que nosotros conocemos. La primera exigencia de este hombre, lo primero que les pidió es que Marty no podía ser un pirateador de vídeos. La Universal estaba metida en el formato doméstico y pues no quedaba bien. No favor, como se dice aquí en Mallorca. Otra cosa que les exigió cambiar fue lo de la fuente misteriosa que provoca el viaje temporal. Y les dijo que no podía ser la Coca-Cola, más que nada porque la Coca-Cola era propietaria de Columbia y eso era la competencia. Cuando estaba el proyecto en Columbia tenía gracia, pero ahora por supuesto que no. Otra de las cosas que no le gustaba a este hombre es el nombre del profesor Brown. Le parecía como demasiado serio. Tampoco podían llamarle Dr. Brown porque había una marca de gaseosa que se llamaba así que lo dejó en el Doc que conocemos. La mascota de Doc
tampoco podía ser un chimpancé. Y este pues alegó que ninguna película con un chimpancé en el reparto había sido un éxito de taquilla. A lo que Gale y Zemeckis le dijeron: oye, ¿y esta peli de Clint Eastwood duró de pelar? Oye, esto lo está petando, ¿no? Lo petó. Y Sheinberg les respondió que posiblemente esta película fue un éxito porque el mono que sale no es un chimpancé, es un orangután, y les exigió que la mascota fuera un perro, más que nada porque los perros le gustan a todo el mundo y a su mujer le fascinaban. Y sin dejar de lado a su esposa, también pidió que la madre de Marty McFly, o bueno, al menos uno de los personajes femeninos de la película, se llamase Lorraine. Como curiosidad, Lorraine Gary era su esposa, la actriz que interpretó a la esposa del jefe Brody en Tiburón, que os dejo el videoclub Weird correspondiente por aquí arriba por si lo queréis ver. La idea de que la máquina del tiempo fuera una nevera también le parecía absurda y temía que los niños pues quisieran imitar a Marty y se metieran en los frigoríficos de sus casas. Eso por un lado. Así que la idea de que la máquina fuera un coche surgió básicamente por lógica, ¿no? Porque esta máquina no paraba de moverse durante la película y pues acarreaba toda una serie de problemáticas, de dificultades de logística que tenían que explicar. Y bueno, si la máquina ya es un coche, pues eso nos lo quitamos de encima. El por qué la máquina del tiempo es un DeLorean se debe a que pues tanto Zemeckis como Gale eran muy aficionados al automovilismo y les encantaba este coche. Este coche era pues el coche de sus sueños. Tiene además una línea deportiva muy elegante y un diseño futurista que le iba que ni pintado a la peli. Y esa misma escena, la del viejo Peabody junto a la del Darth Vader del planeta Vulcano, dieron pie a una de las exigencias más curiosas de este hombre a estos tipos, a Zemeckis y a Gale, para su espanto, por supuesto. Y era que Sid Sheinberg no entendía el título de Regreso al Futuro. En todo caso, él pensaba que Marty regresaba al presente, a su presente, no al futuro. Era una cosa que pues le ponía loco, no entendía. Y les sugirió que cambiasen el título por el siguiente, Spaceman from Pluto, el astronauta de Plutón. Cuanto menos curioso, ¿no? Si os fijáis en la escena del viejo Peabody, del Chumpines o Long Pine, el niño o su hijo lleva un cómic, pues hace alusión a esta cosa que os comento, lleva un cómic así tipo Tales from the Crypt o una Weird Science, una publicación de estas de ciencia ficción en cómic de la época, que se titula, o que tiene una historia que se titula Space Zombies from Pluto. El pause y lo veréis. Claro, Zemeckis y Gale recibieron esta nota del CEO de la Universal y claro, se tiraban de los pelos. Esto era una exigencia en toda regla, hasta esto tenían que hacerlo y bueno, pues fueron a hablar con Spielberg para que intercediera. Este les comentó que este hombre era así, y que si querían salvar este obstáculo tenían que hacerlo pues de una forma elegante, más inteligente. En lugar de ir al despacho a pelearse, él les propuso que pues les respondieran con un comunicado en el que le dijeran algo como: jaja, gracias por la broma, nos ha alegrado el día y hemos trabajado más a gusto que ningún otro. El caso es que este hombre recibió esa nota y no volvió a decir nada del astronauta de Plutón. No se sabe si por orgullo, por vergüenza o por cualquier otro motivo. Es así como llegamos pues a una tercera versión de Regreso al Futuro, un tercer borrador que fue el que dio pistoletazo de salida a la producción, una producción con un presupuesto modesto, un presupuesto de $15 millones, con los que, bueno, pues hacer lo que se pueda. Y de esta forma Marty ya deja de ser un buscavidas, es un chaval de instituto que quiere pasar el finde con su novia Susie, luego se pasará a llamar Jennifer, y tocar en el baile de graduación de su instituto con su banda de rock. Aquí ya aparece el subdirector Strickland, que le da también un background al padre, George McFly, llamándole vago, y la familia de Marty, este ya no vive con Doc encima de un cine abandonado,
pues es una familia totalmente disfuncional y a George McFly pues le ningunea a su supervisor Biff Tannen. La Coca-Cola ya no será el elemento mágico, sino que será el plutonio que Doc le roba a unos terroristas libios. Libia, un país muy de actualidad en ese momento. Marty logrará escapar cuando estos acribillen a Doc Brown en el centro comercial donde le enseña por primera vez la máquina del tiempo, viajando a 1955 en el DeLorean. Allí pues lo que sabemos, ¿no? Conoce a su padre y a su madre por separado y accidentalmente provoca pues que ésta se enamore de él. De esta forma tendrá que conseguir que en ese baile en primavera en París sus padres se enrollen para que tanto él como sus hermanos no desaparezcan de la existencia, puesto que sus actos han desencadenado cambios en el espacio-tiempo. También buscará al Doc joven, le convencerá de que viene del futuro con toda la historia del condensador de flujo en versión original es de flujo, aquí es de flujo. La verdad es que es una licencia del doblaje que, bueno, pues pasará a la posteridad. Y será Doc Brown al que se le ocurrirá la idea de utilizar la energía de una explosión nuclear en una prueba en el desierto de Nevada para devolver a Marty a su época. El clímax de la película vendrá cuando Marty será perseguido en su DeLorean por el ejército de los Estados Unidos antes de poder volver a 1985 gracias a esa explosión nuclear. Como esta máquina no es una máquina espacio-temporal, sino que solamente es temporal, cuando vuelve a 1985 está muy lejos de Emdale, Missouri, que es donde originariamente iba a transcurrir la acción antes de que se inventaran esto de Hill Valley. Hill Valley, por cierto, es un oxímoron, es una palabra que se complementa con otra totalmente opuesta, por lo que llega la tarde para avisar a Doc antes de que los libios le acribillen. Pero bueno, como vimos al final, en la película final, Doc llevará el chaleco antibalas porque ha leído la carta que Marty le dio en 1955 contándole toda la historia. Marty volverá al presente y su familia pues habrá sufrido un cambio a mejor. El estatus de la familia McFly pues será totalmente distinto al de la anterior y bueno, y mejor, una vida mejor y más buena y más próspera. Al final también Doc volverá a casa de Marty para llevarle al futuro por un tema de sus hijos y tal, y el DeLorean pues era un coche volador, que es lo único que queda de esa primera versión en la que Marty llegaba a un nuevo presente futurista. Se ve que solo le gustaba a Gale y a Zemeckis esa idea y al resto no, y pues la desecharon. Antes de entrar de lleno en el casting, me gustaría hablar de otro personaje más en la película, incluso en la trilogía de películas de Regreso al Futuro, aunque estemos hablando únicamente de la primera entrega, que es Hill Valley. El primer obstáculo que se encontraron Zemeckis y Gale con Hill Valley fue la de encontrar la localización perfecta que se diera a poder pues modificar para enseñarla tanto en los 50 como en los 80, ¿no? Para convertirla en una bucólica estampa de postal en los 50 y luego mostrarla pues como una muestra de decadencia urbanística de los 80, más propia de un escenario de películas como The Warrior. Más que nada porque eso representaba un alto coste en la producción y el presupuesto era escueto, que ya os lo he comentado antes. Así que después de visitar varias localizaciones, pues se dieron una vuelta alrededor del estudio y descubrieron pues que detrás, en el patio de la Universal, hay un set de rodaje bastante antiguo, un set de rodaje donde pues se rodó, por ejemplo, el primer episodio, el episodio piloto de esa serie tan buena, tan genial, tan recomendable como es The Twilight Zone, la dimensión desconocida de Rod Serling, con lo que ahorrarían al estudio mucho dinero y podrían hacer y deshacer lo que ellos quisieran. Como curiosidad, esta plaza, este Courthouse Square, este set de rodaje también aparece en la serie de la Jennifer Love Hewitt, esta de los fantasmas, y un año antes fue Kingston Falls en Gremlins. Os dejo por aquí también el vídeo de Gremlins si os apetece verlo, si no lo habéis visto antes.
Además, una forma muy eficaz de mostrar el paso del tiempo es a través de las marcas comerciales, es decir, el product placement de toda la vida. Y además una fuente de ingresos bastante interesante pues para poder financiar, para poder añadir al presupuesto de la peli. Y así es como vemos pues el cambio con logos como el de la Pepsi o el de Texaco. También vemos un montón de marcas más, ¿no? Como Nike, JVC, o como curiosidad, hubo un problema con la marca, con la compañía de pasas de California que puso algo de pasta cuando vieron el resultado o dónde iban a ubicar su logo. Y no es otro lugar que en ese, cuando Marty logra llegar a 1985, pues en ese banco donde pernocta ese vagabundo, está en la plaza de Hill Valley, un vagabundo que, por cierto, es el alcalde Red Thomas de 1955, por si no lo habéis visto. Y otro personaje más, además de la plaza de Hill Valley, del pueblo de Hill Valley, es el DeLorean. Entre el ilustrador Andrew Probert y el artista conceptual Rob Cobb, tipo que es el que pues diseñó la Nostromo de Alien, que también os dejo el vídeo por aquí, por si queréis verlo, recientemente fallecido, por desgracia, pues crearon la imagen del DeLorean que conocemos. La idea era la de sumarle añadidos al coche, unos añadidos que pareciera que los podía construir alguien en el garaje de su casa, potenciando esa idea de inventor amateur, de pequeño emprendedor, a lo Steve Jobs. Estos añadidos, supervisados por Michael Sheff, que fue también el creador de KID, de la serie El Coche Fantástico, se compraron en vertederos del programa espacial, vertederos donde había piezas que la NASA pues había desechado, había descartado y que bueno, pues que poco a poco iban pegando en el DeLorean para ver cómo quedaban más guays. Que sepáis que se compraron 3 DeLoreans en un concesionario que todavía tenía stock, a los que asignaron una letra cada uno, A, B y C. El coche era el completo, era el que tenía todo, el full equip, el que tenía todos los cachivaches. El B era para las tomas en movimiento desde lejos, para planos generales, tenía pues la capa ornamental exterior, y luego el C es el que bueno pues desmontaron, cerraron para poder meter una cámara dentro, y era para esas escenas rodadas desde el interior. Como curiosidad de decir que tanto el equipo de especialistas que conducía el coche como el propio Michael J. Fox pues se quejaban de que era un coche pues no muy fácil de conducir, que era bastante complicado y que tampoco había tanto espacio en el interior. Por visto, Michael J. Fox en el habitáculo pues no paraba de darse golpes con el interior, además de todos los cachivaches que colocaron por ahí dentro pues los integrantes del equipo del diseño de producción. Os he dicho, rodar en el patio de la Universal pues ahorraba dinero, ahorraba mucha pasta al estudio, pero todavía quedaba buscar una localización importante. Era la del final, la de ese clímax, ¿no? La de ese desierto, ese paraje desértico, teóricamente Nevada, donde se produciría esa explosión nuclear que podría devolver a Marty al futuro. Sin embargo, Sixenberg se negó a rodar una escena cara, les dijo que no les daba un céntimo más, incluso les recortó unos 5 millones de dólares en el presupuesto inicial, dejándolo pues más escueto todavía, con lo que pues la necesidad de toda esta idea del final, del reloj de la torre, del rayo, bueno, pues lo que todos conocemos surgió de la falta de presupuesto. Tenían los elementos, tenían que arreglarse con lo que tenían, vieron el frontón del juzgado y pues a Gale y a CMX se les ocurrió pues colgar a Doc y bueno, homenajear de esta forma también a Harold Lloyd, algo que a Spielberg también le gustó, y todo ese rollo del rayo que sería animado por la ILM, que devolvería a Marty a 1985.
Bueno, nos ponemos ya con el casting. La elección del reparto conllevó alguna complicación, sobre todo con la elección del personaje del actor que interpretaría a Marty McFly. La primera opción para Zemeckis y para Gale siempre fue Michael J. Fox, ya que era un actor muy querido y popular en aquel momento gracias a la sitcom Enredos de Familia. El tipo tenía buena presencia, caía bien y una vis cómica que era ideal para la película que Zemeckis tenía en su cabeza. Sin embargo, en esos momentos la estrella de la sitcom, Meredith Baxter, estaba embarazada y el personaje de Michael J. Fox en Enredos de Familia había cobrado más importancia, tenía más cuota de pantalla, por lo que el productor de la serie ocultó al actor esta oferta, ¿no?, por parte de la Universal para que protagonizase este Regreso al Futuro y pues bloqueó, se negó en rotundo a desprenderse de Michael J. Fox. De hecho, Michael J. Fox cuenta que en agosto de 1984, mientras rodaba esa película que curiosamente se estrenó después que Regreso al Futuro, llamada Teen Wolf, aquí de pelo en pecho, manda huevos. Tengo por aquí el Funko de Teen Wolf, una película que la verdad es que también me mola mogollón, me parece muy simpática, me parece de puta madre. Pues Michael J. Fox estaba rodando en Pasadena Teen Wolf cuando se enteró que su colega Crispin Glover, con quien había trabajado en alguna serie o incluso había aparecido en Enredos de Familia, pues se enteró que Crispin Glover había sido contratado pues para una película de Steven Spielberg que se iba a grabar pues cerca de ahí donde se encontraba él. Y claro, el tipo estaba ahí sudando, ¿no?, bajo capas de látex y prostéticos y pelo ahí simulando ser un hombre lobo adolescente y pensaba, joder, Crispin va a participar en una película de Steven Spielberg y yo aquí pues con esta mierda por la cara. Así que con la opción de Michael J. Fox bloqueada, pues Zemeckis y Gale, albergando la esperanza de que en un momento determinado pues pudiera cambiar la situación, dejaron al personaje de Marty en stand-by y se centraron en el resto. Para la elección de Doc Brown se sabe que Jeff Goldblum estuvo por ahí muy cerquita, dependiendo de la fuente a la que acudáis. El actor rechazó o no la oferta, y otro que también estuvo muy cerquita de ser el Doc Brown fue el actor John Lithgow. Un año antes había protagonizado una de esas pelis menores del estudio, una película que la verdad es que está muy guay, es una película de culto, ¿no? La de las aventuras de Búcaro Banzai en la octava dimensión. Pues en este Búcaro Banzai también aparecía otro actor que al final pues se haría con el papel de Doc. Estoy hablando de Christopher Lloyd. Sin embargo, Christopher Lloyd, a pesar de que a Zemeckis y a Gale les molaba mucho, les enrollaba mucho la idea de ficharle, puesto que tenía ese aspecto excéntrico, también tímido y también pasional. Era capaz de moverse pues en esos registros. A Christopher Lloyd la verdad es que no le apetecía nada meterse en un proyecto de estos de Steven Spielberg de aventuras y palomitas. Su idea, la verdad es que lo que él quería hacer o lo que tenía pensado en ese momento era volverse a su ciudad, a Connecticut, a hacer una obra de teatro, a protagonizar una obra en la que haría de Hans Christian Andersen. Afortunadamente, su mujer le convenció, supongo que le pegaría una colleja o le cogería de la oreja y le diría, oye tío, coño, esto es una oportunidad única, hay que coger este tren, es una película de Steven Spielberg, aunque bueno, no está dirigida por Steven Spielberg, pero bueno, es de Steven Spielberg. ¿Qué haces, tontolaba? Así que al final pues aceptó el papel, afortunadamente. Para hacer de George McFly, como os he dicho, se escogió al actor Crispin Glover, al que pues un año antes lo pudimos ver en la cuarta parte de Viernes 13, cuarta parte, capítulo final, con la coletilla y mis cojones 33, porque no fue el final, por supuesto que no. Y bueno, pues la verdad es que la elección de Crispin Glover no trajo ninguna dificultad. Las dificultades vinieron luego porque este tipo dio más de un quebradero de cabeza a Zemeckis, tanto que incluso cuando se empezó a escribir la segunda entrega, ya mataron al personaje de George McFly para no tener que volver a contratarle. Para encarnar a Jennifer Parker también la opción primera fue la de la actriz Claudia Wells. Lo que pasa con Claudia Wells es que pues tuvo que rechazar el papel porque tenía
un compromiso con una serie de la ABC, Off the Rack, que había grabado ya un episodio piloto, y CMX optó por la actriz Melora Hardin. A Melora Hardin la hemos podido ver recientemente en esa pedazo de serie tan guay. Bueno, recientemente, digo recientemente, pero ya tiene sus añitos, ¿no? Ya ha llovido, ¿no? En The Office, una serie súper guay, es como la super jefa de la compañía. Se suele decir que después de la elección del casting para elegir el actor que interpretaría a Marty McFly, el más difícil después fue el de Biff Tannen, el del, digamos, el archienemigo, el antagonista. Es que tanto CMX como Gale tenían pensado para este villano, pues que no cayese mal al público, sino todo lo contrario, que les hiciera gracia. Y por casualidad pues encontraron a Thomas F. Wilson, un tipo con pinta de brutote, pero que también tenía ese registro tierno y gracioso. De hecho, en la actualidad se dedica a hacer monólogos y es un tipo bastante simpático, bastante gracioso. No solo eso, sino que era muy proactivo. Todas estas frases pues que le han hecho o que le han encumbrado o que se han vuelto míticas de Regreso al Futuro, como el toc toc, hay alguien ahí, pues todo eran improvisaciones suyas, todos eran ideas que él introdujo y que, bueno, de buen grado CMX incorporó a Regreso al Futuro. Con los hermanos de Marty tampoco hubo problemas, puesto que se ficharon a actores con los que ya habían trabajado previamente. Para el hermano de Marty tenemos a Mark McCure, Jimmy Olsen de las pelis de Superman, y para la hermana pues a Wendy Jo Sperber, que ya había trabajado con CMX y con Gale. La elección de James Tolkan para el subdirector Strickland pues vino por el friquismo de Gale y CMX. Era un tipo al que habían visto ya en obras de teatro y les había gustado tanto que no dudaron en ficharlo, con lo que este hombre pues tampoco dudó en incorporarse al reparto. Como mención, como curiosidad, sabéis que James Tolkan aparece en la película de Masters del Universo, otro de mis placeres. Y os dejo por aquí el videoclub Weird dedicado a Masters del Universo. La elección de Lorraine, la madre de Marty, tampoco supuso ningún problema. Se escogió finalmente a la actriz Lea Thompson, que en esos momentos pues estaba como en el candelero, ¿no? Había participado en una comedieta de estas picantonas llamada Jóvenes Alocados. Y había participado también recientemente en una película que a mí me encanta, Amanecer Rojo, de John Milius. Lea Thompson pues tenía ese aspecto de joven díscola, de esa vecinita de al lado, pues que tenían en mente los guionistas para interpretar a la joven madre de Marty McFly. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con el personaje de Marty? No había nadie que convenciera a CMX para hacer de Marty. De hecho, se sabe que hicieron pruebas John Cusack, Matthew Broderick, Johnny Depp, Charlie Sheen. Se sabe incluso que Ralph Macchio rechazó el papel porque esto de darle cera, pulir cera al DeLorean y esto de las máquinas del tiempo y viajes en el tiempo y jóvenes que van al pasado a conocer a su madre y todo este rollo, pues él pensaba que no tendría ningún tipo de éxito y que bueno, que acabaría mal toda esta historia. Un visionario, Ralph Macchio. Cuando se agotaron las opciones en Los Ángeles, el casting se extendió por todos los Estados Unidos. De ahí sale, por ejemplo, Billy Zane para hacer de los acólitos, ¿no?, de esta pandilla de Biff. Gale y CMX tenían un candidato, pero no estaban al 100% convencidos. Para ellos, la vacante de Marty la podía cubrir de Thomas Howell, pero aquí es cuando entra como una pisonadora Sid Sheinberg. Y es que la Universal no había estrenado una película protagonizada por un joven actor que venía a ser la joven promesa del estudio, pero que sí que estaba recibiendo buenas críticas en círculos, digamos, más profesionales. Esta película se llamaba Máscara y estaba protagonizada por Eric Stoltz, que había participado también con Lea Thompson en Jóvenes Alocados, y que Sheinberg lo veía pues como la nueva estrella del momento y que iba a encajar como un guante en la producción de Regreso al Futuro. Más que nada porque Sheinberg no veía Regreso al Futuro como una comedia adolescente ligera, sino que la veía pues a saber cómo la veía. Y así es como Sheinberg introdujo a Eric Stoltz y CMX y Gale tuvieron que pasar por el aro bajo la amenaza de cancelación del proyecto. Pero la
incorporación de Eric Stoltz dio problemas desde el minuto 1. El tipo era pues un actor de registro dramático y además era un actor del método. Él quería en todo momento que el equipo le llamase Marty, no respondía a nadie que le llamase Eric, salvo a Lea Thompson, y esto, según Thomas Wilson, es porque él quería arrimarle la cebolleta. De hecho, llegaba al set de rodaje ya vestido como Marty, o llegaba antes para que nadie le viera con su ropa de calle. Y bueno, salía como Marty, era Marty, para todos era Marty, era un actor del método. Y además, como buen actor del método, en cada escena le pedía al director que le contase las motivaciones del personaje para hacer esto o aquello, llegando al punto incluso de parar el rodaje, de parar la toma, para cuestionar decisiones técnicas o yo qué sé, vete a saber tú, cualquier cosa que se le ocurriera a este tipo. La verdad es que era un endiosado, iba de Estrellito Castro y a CMX pues le tocaba un poco los cataplines. Y parece que esto era contagioso porque fue a partir de este momento que Crispin Glover empezó también a tocar un poco las pelotas a CMX, ¿no? Un día apareció pues con las sienes rapadas sin haber pedido permiso para rodar una escena. De hecho, pues lo podéis ver en la película porque así aparece. Todo esto llevó a un rodaje tenso que tiene como punto culminante pues el rifirrafe entre Eric Stoltz y Tom Wilson. En la escena en la que Eric, o Marty, mejor dicho, porque si no, no me respondería, en la escena en la que Marty McFly empuja y propina un puñetazo a Tom Wilson en la cafetería de Luke, se ve que el tipo pues estaba tan metido en el personaje que pues el primer empujón que le dio ya le hizo daño a Wilson, este le recriminó, pero el otro pasó de todo y en la siguiente toma pues le hizo incluso aún más daño, provocándole feos moratones en el cuello, en el pecho, más el mosqueo de Thomas F. Wilson. Como curiosidad, en esta escena de la cafetería de Luke que desemboca en la persecución en skate, que sepáis que la persecución era más espectacular, que Marty acababa escapando, pues cruzando por delante de un tren a altas velocidades, pero que bueno, pues que Sig Sheinberg, en su afán por recortar todo el presupuesto posible, pues dijo que no se gastaba tanta pasta y tampoco había tiempo. Así que CMX ideó lo del camión de estiércol, que la verdad es que es una humillación incluso aún peor, y la verdad es que queda muy, muy graciosa y muy cómica, muy en la onda de la peli que ellos querían. Y con la tontería llevaban 28 días de rodaje. 28 días de rodaje y CMX no estaba satisfecho. Algo le chirriaba cuando visionaba el material grabado y sabía perfectamente lo que era. Eso era, tenía nombre y apellidos, era Eric Stoltz. Era demasiado serio, no tenía química con el resto del equipo, no le gustaba nada lo que veía. Pero claro, eso era una imposición del CEO de la Universal. Sabía que alguien tenía que interceder y ese tenía que ser Steven Spielberg. Para ello montaron expresamente 45 minutos de la peli, es decir, más o menos la mitad de la película, y en un pase privado se lo enseñó a Spielberg, y cuando acabaron de ver pues lo que había proyectado, pues Spielberg no tuvo dudas. Spielberg le dijo que sí, que Eric Stoltz tenía que irse sí o sí si querían pues tener una película de éxito, un resultado positivo de toda esta historia. Pero le puso una condición: no intercedería, no iría a hablar con Sig Sheinberg si no tenían un sustituto de Eric Stoltz. Y así es como Gale y CMX fueron a Los Ángeles a ver a Gary Goldberg, que era el productor de Enredos de Familia, y supongo que se pusieron de rodillas y suplicaron para que desbloquease la situación de Michael J. Fox. Como la serie pues iba bien, pues dio su brazo a torcer siempre y cuando el actor quisiera hacerlo y pudiera compaginar el rodaje de Enredos de Familia con la película. Eso significa que Michael J. Fox pues rodaría por las mañanas Enredo de Familia y luego por la tarde, a eso de las 6, 7 de la tarde, iría al rodaje de Regreso al Futuro hasta altas horas de la madrugada y dormiría durante un buen intervalo de tiempo, pues unas 2, 3, 4 horitas máximo, hasta que acabó de grabar la película. Algo de lo que pues J. Fox pues sí que se siente arrepentido, según manifestaciones últimas, puesto que eso era pues un sin vivir, eso era forzar la máquina al máximo. Y por otro lado, Spielberg le recomendó a CMX que mientras estaban
arreglando lo del contrato de Michael J. Fox, lo de la incorporación del actor, pues siguiesen rodando, no parasen el rodaje. Más que nada, y esto es un poco de putería, más que nada para que el estudio siguiera invirtiendo dinero, para que siguieran gastando dinero y la Universal pues no valorase el cancelar el rodaje, puesto que se había dejado ya una buena pasta en él. Eso sí, seguir rodando con Eric Stoltz, pero minimizando su presencia o las escenas en las que él aparecía. Eso significa pues que prácticamente todo el equipo técnico sabía que Eric Stoltz estaba en tiempo de descuento. Era cuestión de horas, de días, que dejase Regreso al Futuro. El cambio de actor también supondría regrabar escenas y un sobrecoste que se estima en unos 4 millones de dólares que CMX incluso pues llegó a asumir de su propio bolsillo. La última escena que grabaría Stoltz es la de la presentación del DeLorean en el centro comercial Two Pines, mientras Michael J. Fox pues era informado de que le querían en Regreso al Futuro, le contaron que le habían ocultado esta oferta y que bueno, que ahí tenía el guión para que se lo leyese ese fin de semana y valorase pues la idea de compaginar ambos rodajes, el de la serie y de la película. Michael J. Fox no lo dudó ni un segundo, dijo que sí, y fue a partir de ese momento en el que CMX, de la mano de Steven Spielberg, se presentaron en el despacho de Six Chamber con los 45 minutos desastrosos protagonizados por Eric Stoltz. Y según quien cuente la historia, esa reunión fue cordial, muy cordial, o un auténtico campo de batalla en el que a CMX le sacaron del despacho. Sin embargo, lo importante es que Six Chamber dio luz verde al despido de Eric Stoltz. Y es así como durante la grabación de la escena en Two Pines, de la presentación del DeLorean, pasando un frío que pela por las bajas temperaturas, CMX aprovechó un descanso para comunicarle a Eric Stoltz pues que había una decisión de apartarle de la película porque no encajaba en ella. Parece ser que el actor no se lo tomó a mal, según Gale, es porque a Eric Stoltz pues se la pelaba Regreso al Futuro. Era pues un papel más con el que rellenar pues su currículum. Y es así pues como ya empezaron a comunicar al resto de los actores el abandono forzoso de Eric Stoltz. Y el primero en enterarse, el primero al que se lo comunicaron fue pues a su partener, ¿no? A Christopher Lloyd. Y este preguntó, ¿y quién es Eric? ¿No se llamaba Marty? Pero 28 días de rodaje dan para mucho, ¿no? Y Stoltz había grabado mucho material. Mucho de este material lo podéis encontrar en redes sociales, en YouTube. Creo que no está todo, pero podéis ver fotos, creo que hay alguna escena. Como os digo, se montaron 45 minutos aproximadamente para enseñárselos tanto a Spielberg como a Six Chamber. Y ahí tenemos grabadas, protagonizadas por Stoltz, pues la presentación del DeLorean en Two Pines, la plaza de Hill Valley en 1955, el encuentro con George en la cafetería de Lou, la escena de la cena en la casa de Lorraine, de su madre. Como curiosidad también deciros que su abuela, ¿no? La abuela de Marty McFly, es Frances Lee McCain, que solamente un año antes había aparecido en Gremlins. La escena de Levi Strauss, aquí, porque en versión original ya sabéis que la escena es la de Calvin Klein. La persecución del monopatín e incluso el Darth Vader del planeta Vulcano, grabadas con la jeta de Eric Stoltz por ahí. Mucho material, la verdad es que mucho material que regrabar. Se dice, cuenta la leyenda, que hay un trocito de Eric Stoltz en la versión final para cine, y es que pues se cuenta que el puño que aparece en pantalla cuando Marty golpea a Biff pues es el puño de Eric Stoltz. Es algo que no se ha desmentido y que Gale recientemente pues dijo que posiblemente se les había colado en la sala de montaje, las prisas y tal. Y que es difícil saberlo porque para comprobarlo tendrían que ir a los rollos originales y pues mirar los números de serie de las bobinas, cosa que es improbable, es muy difícil que ocurra. Así que podemos pensar que algo de Eric Stoltz está por ahí.
Entre los que más se alegraron, aparte de CMX y Gale, de la marcha de Eric Stoltz, pues están el actor Tom Wilson, por lo que os he comentado ya, y también la actriz Claudia Wells, puesto que se pudo incorporar al rodaje de Regreso al Futuro, pudo hacer ese papel que había rechazado unos meses antes, ya que la actriz Melora Harding también tuvo que bajarse del carro, puesto que era más alta que Michael J. Fox y pues no quedaba bien en pantalla, lo que se suele decir daños colaterales. A Stoltz lo echaron un viernes por la noche y Michael J. Fox se iba a incorporar el lunes siguiente. En ese fin de semana ya pues hicieron su prueba de vestuario. La ropa de Eric Stoltz se pensó para que no desentonase en 1955, pero con Michael J. Fox decidieron hacer todo lo contrario. Decidieron vestirlo como a un chico normalito de 1985, dando pie pues a esos momentos más cómicos como el del chaleco rojo, el chaleco salvavidas y los calzoncillos violeta. En cuanto a las famosas zapatillas Nike que llevaba Michael J. Fox en Regreso al Futuro, esto se debe a que Eric Stoltz llevaba unas Converse, pero cuando Michael J. Fox hizo las pruebas, esas Converse no estaban disponibles. La encargada del vestuario no las llevó y le dijo, bueno, pues que use estas. El problema vino cuando quisieron encargar a Nike más zapatillas como las que llevaba Michael J. Fox y se dieron cuenta de que ese modelo ya no se fabricaba. Se contactó con Nike y Nike, pues gentilmente, les hizo llegar 25 pares de zapatillas totalmente gratis y con eso pues comenzando pues una alianza, una colaboración que perduraría pues durante toda la trilogía. Y como curiosidad, mientras Michael J. Fox se probaba trapitos y perfilaba su contrato con la Universal, Christopher Lloyd estaba rodando en solitario su parte de la escena del DeLorean, presentación del DeLorean. En esa escena aparece manejando con control remoto el DeLorean, pero esto no era así, puesto que ese control remoto era de Chichinabo y dentro del DeLorean había un tipo disfrazado de perro conduciéndolo. La incorporación de Michael J. Fox cambió el ambiente de rodaje a mejor. Antes, con Stoltz, el rodaje era un poco una casa de putas, era un rodaje que nadie se tomaba en serio. Los actores o no iban a rodar, o llegaban tarde, o lo hacían pues como Eric Stoltz, ¿no? Interrumpiendo al director cada 2x3, algo de lo que se contagió Crispin Glover. Pero con Michael J. Fox todo esto cambió. Un tipo simpático, divertido, extrovertido, contagiaba su buen humor, además de ser serio y profesional, algo que también contagió al resto del reparto. Y a diferencia de Stoltz, con Christopher Lloyd tenían muy buena química, era prácticamente como algo natural, no es nada forzado, había un entendimiento increíble entre ambos actores, pese a no llevarse fuera de pantalla. Cuando digo no llevarse fuera de pantalla, no digo que se peleasen, sino que simplemente no se trataban, se tenían un respeto mutuo y apenas hablaban entre ellos. Y es que Michael J. Fox se dejó literalmente la piel en el rodaje de Regreso al Futuro, no solamente por dormir poco, sino que se preparó aquellas escenas en las que él teóricamente necesitaba especialistas. Él practicó con el skate para que el director de fotografía, Dean Cundey, pudiera hacer planos más abiertos, y a pesar de que él no tocaría en la escena de Johnny B. Good, sí que practicó los acordes y los movimientos para intentar homenajear a los grandes como Angus, como Hendrix, como Townshend, una escena mítica también, ¿no? Y como os he contado antes, el relevo a ser el tocapelotas del rodaje lo asumió Crispin Glover. Crispin Glover empezó a tener ideas propias, ¿no? A preparar su personaje muy distinto de cómo lo tenía pensado CMX. Hubo un momento, pues como os he dicho, se rapó las sienes. En la escena de la cafetería, si os fijáis, está como despeinado porque él pensaba que al ser un escritor, un artista, pues George McFly tenía que tener ese aspecto, ¿no? Luego empezó como a bambolearse, ¿no? O incluso en esa escena de la cafetería, el tipo no paraba de balancearse en su taburete, no paraba de moverse de un lado para otro, y CMX le dijo que bueno, que parase, que salía de plano todo el rato, que no podía hacerlo, a lo que él le contestó que su personaje estaba nervioso y que así transmitía pues toda esa pulsión interior que tenía George McFly y que no podía soltar porque estaba reprimido. CMX, ya cansado, le mandó al productor ejecutivo Neil Canton a que le dijera, oye, o te estás quieto o ahí tienes la puerta. Otro episodio en el que
CMX sudó tinta tratando con Crispin Glover fue la del final en el que aparecen pues estos padres de Marty McFly ya pues con un estatus distinto al que conocimos al principio de la película. Crispin Glover no estaba de acuerdo con el mensaje que él pensaba que daba la peli, un mensaje capitalista, consumista, ¿no? Un mensaje en el que parecía que la vida, la felicidad, si no es con dinero, pues no se consigue, ¿no? E incluso una exaltación de la violencia. Que George McFly da un cambio de 180 grados en su personalidad al propinar un puñetazo a Biff, ¿no? Dando la sensación de que pues con la violencia se consiguen cosas buenas. A lo que CMX le respondió que ellos simplemente lo único que querían con el final, con el desenlace, era mostrar de forma gráfica que la vida de los McFly había cambiado a mejor. Pero aún así le costó mucho que se pusiera un polo y llevase la raqueta. Como no lo iban a rodar en primavera, el baile Primavera en París cambió al que ya conocemos, al baile del encantamiento bajo el mar, puesto que el equipo artístico había encontrado en un anuario de 1950 un baile de graduación que se titulaba así. Se rodó en una iglesia baptista, ¿no? Con este grupo de Marvin Berry y los Starlighters, y el primer indicio de que la película pues podía funcionar, puesto que tanto Gale como CMX pues iban con el culo un poco apretado, ¿no? Hay que pensar que no eran noveles, pero sí que estaban haciendo una película, su película, ¿no? Su película soñada, ¿no? Habían estado prácticamente 10 años intentando mover este proyecto, que una vez que lo consiguieron vender, el rodaje fue como incluso peor, ¿no? La presión era como mayor. Como digo, el primer indicio de que esto podía funcionar, de que podía tener algo de éxito. No pensaban que fuera a ser una película que después de 35 años la gente recordase con cariño y la tuviera aquí en la patata, sino que pensaron, esto que está ocurriendo, que no era otra cosa que pues un grupo de chicas que se acercaron al rodaje a ver a Michael J. Fox, puesto pues que se habían enterado que estaba grabando por ahí, les alertó, les abrió un poco los ojos, ya que pues con Eric esto no había ocurrido ni de coña. La escena de Johnny B. Good donde Marty McFly inventa el rock and roll, que J. Fox se la preparó a conciencia. La canción va a sonar en playback, que es la versión de Mark Campbell, pero Michael J. Fox quiso practicar los acordes para que quedase bien en pantalla, para que se pudiese enfocar su mano tocando, ¿no? Porque decía que no había nada que le diera más rabia que una escena de estas donde alguien hace un playback, pero pues está ahí tocando la guitarra de cualquier manera. Una de las últimas escenas que se grabó fue la del magnífico prólogo de Regreso al Futuro. Ese plano secuencia cortado por la mitad, ¿no? Cuando esa máquina de Goldberg pues suelta esa comida para perros en el cuenco de una forma un poco chunga, ¿no? Como curiosidad, pues se tuvo que modificar ligeramente la planificación, puesto que la compañía de comida para perros que iban a utilizar en un principio había retirado su sponsor y bueno, pues tenían que mostrar otra lata, una lata que tenía la comida apelmazada. Había unos tipos ahí con unos mecheros calentándola por detrás para que, pues eso, para que cayera en plan plasta encima del cuenco de Einstein. Y es, como os digo, un plano secuencia cortado en el que se nos ofrece un montón de información. Originariamente el prólogo de la película iba a ser pues Marty en clase escuchando a un profesor hablando sobre las explosiones nucleares y sobre las radiaciones. Aquí no, aquí se les ocurrió la idea de los relojes, muy importantes para el desarrollo de la peli. Esos relojes nos muestran la importancia del tiempo, nos presentan al Dr. Brown sin necesidad de enseñárnoslo, sin que lo conozcamos. Sabemos que es un inventor, que es un poco desastroso. Vemos un reloj con el Harold Lloyd colgado, ya siendo una premonición de lo que veremos después, ¿no? En la torre del reloj. Y también sale el plutonio, el skate de Marty y pues la guitarra, ¿no? O sea, elementos fundamentales
fundamentales para conocer, para que cuando lo veamos después, porque eso sí que es cierto, todo lo que sale en la película al principio se usa en algún momento en el desarrollo o en el final de la peli. Y todo esto en un par de minutos, como os digo, en mi humilde opinión, magistrales. Y como os he comentado antes, pues CMX no guarda muy buenos recuerdos de este rodaje, ¿no? Él siempre ha dicho que fue un rodaje muy duro, ¿no? Que no fue un camino de rosas. Que lo pasó mal, que se peleó con actores, que se peleó con el productor, que el estudio lo único que hacía era apretar económicamente, y el tiempo pues no le daba la vida para grabar Regreso al Futuro. Y al acabar la grabación con los actores todavía le quedaba, por un lado, la música y por el otro toda la postproducción de efectos especiales. Y el problema es que no había tiempo porque Zack Sheinberg quería estrenar en verano. De hecho, se contrataron a 2 montadores que iban a destajo, algo que a CMX pues no le enrollaba mucho, puesto que pensaba que lo mismo se notaría, que cada uno tendría un estilo distinto, pero afortunadamente los 2 montadores estaban en total consonancia, siempre supervisados por CMX. Y por orden del estudio posicionan algunos pases de prueba, uno de ellos con ejecutivos de la Universal y algunos invitados, puesto que CMX no quería tener pues a todos los lobos metidos ahí en la misma sala. Un pase del que Zack Sheinberg salió exultante, salió maravillado. Y pues no solo se disculpó ante CMX por pues no haber confiado en él plenamente, pero no solo eso, sino que le dijo que la película tenían que estrenarla el fin de semana del 4 de julio, un fin de semana muy importante en los Estados Unidos, y que haría falta para poder hacerlo. CMX le dijo que money, pasta. Y él pues sacó su chequera, supongo, y firmó los talones encantadísimo. En toda la postproducción, con el tema de los efectos especiales, pues bueno, prácticamente tiraron de efectos prácticos y el resto animado por la ILM, la Industrial Light and Magic. CMX siempre ha renegado de 2 efectos de los 32 que solamente tiene la película, pues 2 efectos que pues le chirrían cada vez que revisiona Regreso al Futuro. Uno de ellos es, digamos, el rastro de llamas cuando el DeLorean desaparece por primera vez con Einstein, que queda pues que es como pues tienes a los actores, ¿no? Como encima de un croma, supongo, o algo así, que queda pues que chirrea un poco, que es cierto que si lo ves ahora, pues bueno, yo la verdad es que no le doy importancia, pero sí que queda como rarete, ¿no? Sobre todo pues con estas calidades prístinas de los Blu-rays o del 4K reciente. El otro efecto es el de la desaparición de la mano de Marty cuando está tocando en el baile del encantamiento bajo el mar. CMX tenía pensado para este efecto que le apareciera en la palma de la mano a Marty un agujero que se fuera haciendo más grande hasta que pues, la mano desapareciera. Este efecto el equipo lo llamaba simpáticamente el efecto de los $10.000 de la ILM. Lamentablemente, desgraciadamente, pues no había ni el dinero ni el tiempo para hacerlo. Así que se quedó así como está, que tampoco está tan mal. El score de la peli pues vendría firmado por Alan Silvestri, que ya había trabajado con CMX en Tras el Corazón Verde, y la única indicación que le hizo CMX a Silvestri fue que él quería una música épica para una película que tenía pocas escenas o ninguna épicas. Era una película en la que habría muchos diálogos entre personajes, alguna escena de acción y una bucólica plaza de pueblo. Silvestri pues no hizo la banda sonora hasta que vio la peli o el montaje previo de la peli. Decidió no tirar de electrónica, que era lo que iba en esa época, ¿no? Era lo más in del momento, sino que quiso una banda sonora orquestal. Y posiblemente, esto es una opinión mía y he leído por ahí cosas parecidas, esta es la banda sonora de Alan Silvestri que más le acerca a John Williams, más que nada porque hay leitmotivs de personajes y por la concordancia de acción e imágenes. Como herramientas de marketing de Regreso al Futuro tenemos por un lado ese increíble póster de Drew Struzan, ese magnífico ilustrador que hemos visto pues, los carteles de la Guerra de las Galaxias, de Indiana Jones, de Golpe en la Pequeña China o de Harry Potter más reciente. Un artista como la copa de un pino, del cual os recomiendo un libro llamado Obre, creo que se llama así, en el que vienen recopilados pues, prácticamente todos los carteles de Drew Struzan hasta el momento de su publicación, por supuesto. Y por el otro lado, como amantes de la música, CMX
era muy fan de Huey Lewis and the News y contactaron con él para que les hiciera un tema para Regreso al Futuro. Huey Lewis, como curiosidad, señalar que un año antes había tenido una movida con otra producción mítica que he mencionado también al principio del vídeo, Cazafantasmas. Tuvo una movida con Ray Parker Jr., que os la contaré en otro videoclub Weird que hagamos de Cazafantasmas. Preguntar de qué iba la película y tal, pues la única dificultad que vio es que no se le ocurría nada, una canción que fuera de un chaval que viaja en el tiempo. Así que les mostró el Power of Love que sale en la peli. A CMX le encantó, y no solo eso, sino que le encargó otro tema, que sería el Back in Time. Señalar que convencieron a Huey Lewis para hacer un cameo en la película, al que este dice que aceptó a regañadientes. Es el tipo del megáfono en la prueba de la batalla de bandas del instituto, en la prueba en la que el grupo de Marty que son muy ruidosos mientras están tocando el Power of Love. Que la verdad cabe también destacar que Marty, de su grupito, de los Pinheads, es como el más normalito, ¿no? Porque los otros tienen unas pintas un poco de curso de 1984, una película en la que Michael J. Fox también aparecía. Y es así como cumplieron los plazos y la película se pudo estrenar el 3 de julio de 1985, y en su primer fin de semana recaudó la friolera de $12 millones. No está nada mal, ¿no? Regreso al Futuro se mantuvo en cartelera hasta marzo de 1986 y fue número 1 en taquilla al menos 13 semanas. Cabe destacar que ese 1985, ese verano, también compitió pues con otras dos producciones de la casa, con El secreto de la pirámide, que esta pues pasó un poco más desapercibida, pero también con Los Goonies, ¿no? Otra de esas películas que nos forjaron a fuego, ¿no? Que tenemos marcadas aquí, que las tenemos en nuestro corazoncito de fans. La serie de CMX recaudó $200 millones solamente en Estados Unidos y unos 170 en el resto del mundo, siendo un éxito brutal, una película atemporal, una película que todavía mueve a legiones de fans y lanzando definitivamente las carreras de Michael J. Fox y de Robert Zemeckis. Cabe mencionar que Six Chamber, el estudio, la Universal, pues viendo estos números quería una secuela lo antes posible. Sin embargo, esto lo vamos a dejar para otro videoclub Weird, porque creo que este me ha salido pues un pelín largo, que si no está rondando el vídeo la hora, debe estar por ahí. Así que muchas gracias si has llegado hasta aquí, muchas gracias si estás suscrito al canal, os agradecería mil si lo compartís, le dais un like, o si no estás suscrito, pues ¡suscríbete! Quiero daros las gracias a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que los comentáis, puesto que ese feedback, como os he dicho mil veces, es fundamental para motivarme, ya que soy un poco vaguete también. Pero os lo agradezco mil, os lo agradezco muchísimo, y espero que nos podamos ver en otro videoclub Weird aquí, en mi cueva. Así que hasta la vista, weirdos.